Atención, soldado. Firmes. Sí. Saca el pecho. Levante la barbilla. Manos pegadas a las piernas. Pues ya no te veo. ¿Cómo no, chingados? Párale. Adelante. Vamos, firmes. Paso redoblado. ¿Redoblado cuál es? ¿El queso así chiquito o es el queso? No. Levanta la pierna así. ¿Qué están haciendo? Tu instrucción militar. ¿Para? Pues para que se discipline, compañero. Es que ya no estamos militarizando, Sí, no, me está no enseñando de sabías. todo lo que aprendió en la Marina. ¡Atención, soldados firmes! Vamos a hacer un programa en serio y vamos a traer un experto en seguridad nacional. ¡Sí, señor! Bien. Adelante. ¿Quién Ahí está tocando. Ni más ni menos que Javier Oliva, profesor de la UNAM, Gracias, Pepe. experto en seguridad. Gracias por la invitación. Aquí, ¿verdad? Sí, por favor. Bienvenidísimo a la ver. Oye, sí, Hijo, qué bueno. iba a contestar. Ya me ibas a alburear, ya. Contéstale. Oye, se vale. a ver, tú llevas un ratote estudiando todos los temas de seguridad. Y hace no mucho, tú estabas en contra de lo del mando único. Y hoy estás a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. A ver, explícanos. ¿Hay un cambio de postura o...? Bueno, lo que pasa es que en las democracias consolidadas la función de la policía es muy importante. Y bueno, mi deformación académica como profesor me lleva a ser a veces un poco pues, anticlimático, ¿no? Por decirlo así. Política y policía traen la misma raíz etimológica, que es la de polis, ¿no? Ciudad. Entonces exacto, que tiene que ver con la convivencia. La calidad de la seguridad pública en las democracias contemporáneas va aparejada con la calidad de otro tipo de convivencias, en donde pues la seguridad es lo fundamental, ¿no? Es decir, el miedo en las calles, en las carreteras, lo que genera es que pues las personas pierdan la expectativa en el futuro, que es algo que no se ha estudiado recientemente. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué pongo un negocio? Si voy a ser voy a ser, víctima propiciatoria de extorsión, de secuestro. Eso es algo muy, muy complejo. Entonces, el sexenio pasado, cuando se estuvo proponiendo el mando único, que puede funcionar para entidades geográficamente limitadas, como puede ser Tlaxcala, Morelos, Colima, pero no funciona para estados mucho más dilatados geográficamente, ¿no? Porque el mando único lo que hacía era construir instituciones de seguridad pública reactivas, es decir, sucedía desafortunadamente algún acontecimiento y entonces la policía se hacía presente, ¿no? Entonces, la función de la policía en cualquier parte insisto, de las democracias es la prevención, ¿no? Entonces, la tecnología que ayuda mucho es prevenir. Entonces, y los problemas fueron muy, muy notables. Son pocos estados, pero por ejemplo el caso de Tamaulipas, donde no hay policías municipales y solamente hay policías estatales, una policía estatal. El problema, desafortunadamente, es que aún, y ahora que me están dando esta oportunidad, las policías locales siguen viéndose involucradas de forma directa o indirecta en la comisión de delitos pues verdaderamente traumáticos, ¿no? Sí. En Tierra Blanca, incluso igual a Ayotzinapa, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque desde mi punto de vista, la proximidad, como lo comentábamos un poco antes de entrar, que en el uniforme de la Guardia Nacional traen el parche que dice proximidad, y la palabra proximidad tiene su origen etimológico en la palabra prójimo, ¿no? Es decir, estar cerca de, ¿no? Entonces, esto implica una generación o propicia lazos de confianza, ¿no? De lo que se llama en términos especializados la inteligencia ciudadana, ¿no? Es decir, oye, yo escucho en esta casa gritos, entran vehículos sospechosos, entran y salen hombres con uniformes tácticos. Entonces, si eso el ciudadano o la ciudadana tiene la capacidad o la confianza para decirle a la autoridad correspondiente, pues esto funciona mucho mejor. Y lo podemos ver en el caso de la Guardia Nacional, no más allá de lo que pueda uno simpatizar o no con la idea, son datos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, o empresas como Mitofsky o Parametría de Paco Abundis, en todos los casos podemos demostrar que consistentemente las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, con apenas 3 años de creación, se encuentran consistentemente en los primeros lugares de aceptación y reconocimiento. Más allá, insisto, de las filias o fobias que podamos tener. Nos tenemos que, desde mi punto de vista, atenernos
a lo que pueda documentar un análisis mucho más elaborado y consistente, ¿no? Oye, pero yo he estado leyendo analistas muy prestigiosos y todo lo que dicen es que López Obrador está militarizando la seguridad y que es casi, y ahora con el acuerdo, ¿no? Se está brincando la Constitución y que hasta es un golpe de Estado. Leí. Bueno, eso es más propaganda que real. O sea, francamente, No me digas eso. No tiene ningún... ¿Me estás No, diciendo que estos yo lo analistas leí. hacen propaganda? No, bueno, es que era un legislador, creo que era uno del Movimiento Ciudadano el que lo dijo, no que era un autogolpe. Autogolpe, Pero además es normal, digo, a mí no me asusta, sucede en todas las incluso ahora con el juicio que le están haciendo a Donald Trump con la Comisión 6 de enero, ¿no? A propósito del asalto al Capitolio. Qué bueno que tocas ese tema, Rafa, porque es muy interesante. Él es Pepe. Es el único que no es Rafa, aquí los dos somos Rafa y Yo soy Rafael Oliva. Estás en minoría absoluta. Bueno, perdón, Pepe. Qué bueno que tocas el concepto de militarizar porque no hay forma de demostrarlo en México, ¿no? La militarización es un proceso en donde el estamento militar va a presionar al estamento civil por presupuesto, por prebendas, por leyes, por posiciones políticas. Entonces, eso sí es militarizar. Lo que hemos visto en México desde 1946, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad, con Miguel Alemán, el primer presidente civil de la posrevolución, lo crea con 10 capitanes del ejército mexicano, entre ellos conocemos muy bien figuras legendarias como Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Entonces, todos los presidentes, sin excepción, hasta el día de hoy, con el presidente López Obrador, han acudido a la ayuda o al apoyo de las Fuerzas Armadas en distintas circunstancias para distintos aspectos. Desde la contención de movimientos sociales en la década de los 60, los médicos, transportistas, ferrocarrileros, obviamente el 68, ¿no? Pero también no se puede aplicar, también está el plan DN3, el plan Marina. Pero en México no se puede argumentar que hay militarización porque incluso con datos de centros de estudios tan prestigiados como el Centro de Estudios de la Paz de Estocolmo, el CIPRI, ¿no? En inglés, el año pasado las Fuerzas Armadas les redujeron el 0.7% del presupuesto. Porque es un lugar común en la opinión pública decir, es que está el dinero del aeropuerto Felipe Ángeles, es que está el dinero del canal transísmico, estoy hablando de la Armada. Pero ese dinero está etiquetado, o sea, no es para contratar ni más personal, tropa, marinería, no es para comprar más armamento, no es para construir más cuarteles, ¿no? Entonces, es muy difícil sostener en México que hay militarización. Porque además, en este caso, el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que constitucionalmente es su denominación, tiene todas las facultades como cadena de mando para dar las instrucciones. Y otra cosa que también es muy importante y que es otro lugar común en la discusión, el hecho de que por qué las Fuerzas Armadas están trabajando en este tipo de actividades que en apariencia les son ajenas. Lo digo con toda franqueza, les hace falta estudiar, ¿no? Eso está contemplado. Exactamente. En las leyes orgánicas correspondientes, en el caso de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Armada de México, en sus misiones vienen ahí estipulados que una de ellas, unas son 6 y no son 8, en una de ellas es apoyar el desarrollo nacional. Puede ser que la redacción sea laxa, deliberada, ¿no? O así es de forma deliberada, ¿no? Para que puedan ellos apoyar este tipo de labores. Ahí están, por ejemplo, los buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ojalá y no termine en una tragedia lo que está pasando en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, si hay ingenieros, si hay todo. No, hay odontólogos, los médicos son muy prestigiados, ¿no? Entonces, los aerologistas, en el caso de las carreras técnicas y las ingenierías de la Armada de México, que son planes de estudio, que verdaderamente colocan al país en una plataforma de competencia tecnológica y científica de primer nivel, ¿no? Pero entonces, ¿por qué esta crítica a que está haciendo casi lo mismo que hicieron Calderón y Peña, incluso peor, porque ahora lo está haciendo violando la Constitución? Yo utilizo un término que es visibilidad militar, eso sí. Es decir, hay una mayor visibilidad en el sentido de la recurrencia a la presencia de las instancias o de las estructuras militares, y que en estos términos es muy curioso porque he acudido
no a mesas tan prestigiadas como esta, ¿verdad? Pero he acudido Es a difícil, mesas- es difícil. pocas como esta, en donde precisamente el debate se da en ese sentido, ¿no? de la militarización. Pero les pongo un ejemplo. El último gobernador militar y que no terminó su mandato fue Jorge Carrillo León Morelos. De allá para acá no ha habido otro gobernador militar. Por ejemplo, desde el año 2003 no hay un solo senador de la República de extracción militar. En esta legislatura es muy interesante, no hay ningún diputado de que pertenezca al Ejército Mexicano o a la Fuerza Aérea. Hay un almirante, ya en situación de retiro, que es el presidente de la Comisión de Marina, que pertenece a la bancada de Morena, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la ocupación de cargos públicos, más allá, no lo tenemos. Que si algún general o algún almirante, por ejemplo, el vicealmirante que está al frente de la administración del aeropuerto, pero es por decisión del presidente, ¿no? Es decir, ellos no van a tocar la puerta, oigan, nosotros queremos. Eso sí sería una presión sobre el estamento. Y lo que pasa es que el término militarización pues, no deja de tener su parte seductora en términos de debate, ¿no? Y de propaganda. Sí, por eso, pues, de propaganda y que desde mi punto de vista, digamos, en la inercia histórica, específicamente de América Latina, la militarización tendría que ver con esta presión, ¿no? De los militares. Por ejemplo, en ese momento hay me parece que es un tema muy interesante, la reacción de las Fuerzas Armadas ante la llegada a la presidencia de Boric y del presidente Petrov en sus respectivos poderes ejecutivos, ¿no? Ha habido un importante nivel de tensión. Los dos comandantes respectivos del ejército renunciaron. Sí. Ah, caramba. Pues tenemos otra presión que es el corte comercial, pero no sin antes ir a ver a Cintia Bolio, La Chamuca, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿cómo te me va? En Latinoamérica estamos celebrando el triunfo de la izquierda en Colombia con la llegada de Gustavo Petro y especialmente la de Francia Márquez Mina, segunda mujer vicepresidenta y primera vicepresidenta afrocolombiana. Gran triunfo para la población afrodescendiente, la población indígena, la mitad de la humanidad que somos las mujeres, y con una gran expectación estaremos siguiendo su desempeño en una nación que abolió la esclavitud a fines del siglo XIX y que vive rezagos sociales que no son diferentes a los de México. Francia Márquez nació en 1981 e inició su activismo político siendo adolescente. Primero como defensora ambiental oponiéndose al desvío del río de su comunidad, denunciando el daño ambiental y comunitario que afectaría su derecho al agua y también en contra de la minería ilegal. Este conflicto la decidió a estudiar leyes para la defensa de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. Ella participó en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC con el llamado Capítulo Étnico para la Paz, con el que denunció el racismo estructural y la violencia contra las mujeres. Su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa del medio ambiente le ha dado diversos premios, como el Nacional de Derechos Humanos, el Goldman Environmental de Estados Unidos y el Joan Alsina de Casa América Cataluña en 2018. En 2020 decidió buscar la candidatura presidencial y aunque el activista no logró la nominación, obtuvo casi 800,000 votos, por lo que el hoy presidente Petro la invitó a unirse a él como candidata a vicepresidenta, hecho que constituyó un enorme avance histórico. Francia dice, muy orgullosa, representar a las y los nadie, con un compromiso por lo que ella llama el vivir sabroso, representando así a las mujeres jefas de familia y madres discriminadas como ella, quien lo vivió e inspiró su lucha como líder política. Al asumir la vicepresidencia, Francia Márquez afirmó su agenda por los derechos humanos y evocó la frase de Estela Hernández, indígena mexicana, hasta que la dignidad se haga costumbre, que es la lucha de nuestros pueblos de Latinoamérica. Enhorabuena a la hermana República de Colombia. Chaito.
Pues estamos aquí de vuelta con Javier Oliva y estamos hablando de la militarización del país. Y yo te quiero preguntar que no existe. La pretendida. la pretendida militarización del país. Pero sí te quiero preguntar e insistir en este término, porque sé perfectamente que el rango de jefe supremo de las Fuerzas Armadas es muy, muy fuerte en ellas mismas. Y sé que no es lo mismo un Felipe Calderón que un Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué importancia tiene esta definición, esta distinción? Bueno, esta distinción es la denominación correcta constitucional, ¿no? Es presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, primero es la base de la legitimidad electoral que te coloca en la piedra angular del sistema político mexicano, que es la presidencia de la República, ¿no? Que como la mayor parte de los países del continente americano, digo la mayor parte, pues está la excepción de Canadá y Belice, son regímenes presidencialistas, ¿no? En donde entonces se concentra, por un lado, la legitimidad electoral y por la otra, la comandancia de la Fuerza Armada del Estado mexicano, ¿no? En este caso. Entonces, esta denominación es muy importante porque implica una subordinación, que muchas veces entre los civiles esa palabra no tiene como muy buena aceptación. Exacto. Pero para la doctrina militar la subordinación es un principio de autoridad, ¿no? Sí. Es decir, la instrucción que da, en este caso el presidente de la República, a los dos mandos, es decir, o a los altos mandos, que es el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional en turno, y no tienen más que cumplir la instrucción, ¿no? Es decir, la naturaleza de las Fuerzas Armadas como institución en las democracias son áreas no deliberativas. Es decir, no es de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿No? Es instrucción y se cumple, ¿no? Y esta es una de las claves, me parece, de la estabilidad de nuestro sistema político, ¿no? En donde el presidente, en este caso el presidente López Obrador, sabe que cuenta con el respaldo de la lealtad indiscutida, inapelable. Por eso la marcha de la lealtad es tan importante, ¿no? La marcha de la lealtad no hace sino recordar estar con el presidente hasta entregar la vida. Uno de los cadetes que acompaña al presidente Madero muere de un disparo en el cruce de lo que ahora es Avenida Madero y el Eje Central, que yo creo que también debería ser uno de los cadetes que deberían recordarse en esa ceremonia, ¿no? Pero bueno, entonces esto es muy relevante porque de entonces a la fecha, ¿no?, que fue el último golpe de Estado en México, aunque hubieron magnicidios con presidentes electos, en el caso de Álvaro Obregón, o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pero lo cierto es que se ha mantenido esa estabilidad, claro, con sus bemoles, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí, claro, con sus claroscuros, desde luego. Porque el ejército ha sido utilizado, tú lo mencionabas hace un momento, exacto, para capítulos. Y ese es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, porque hasta dónde un presidente de la República, y el presidente lo ha dicho incluso desde que era presidente electo hasta la fecha, sobre esta relación de cómo un presidente al final del día es el comandante. Y para bien o para mal, como tú bien citas, Pepe, pues vendrá el juicio de la historia. Aquí lo importante, me parece, es preservar. Es decir, a los civiles en este momento nos toca preservar el buen nombre y prestigio de las Fuerzas Armadas, porque lo tienen. Eso... Cuando dicen, hay que regresar al ejército, a los cuarteles, lean historia, nunca han estado en los cuarteles, no pueden regresar a hacer lo que nunca han hecho, ¿no? Nunca han estado ahí. Hablábamos hace un ratito de la importancia de la policía de cercanías, que es estratégica para la seguridad ciudadana. Y entiendo que en el sexenio de Felipe Calderón, esta policía de cercanías fue prácticamente abandonada. ¿Es así? Sí, incluso yo quisiera irme un poco más atrás, porque es muy coincidente. En la Policía Federal Preventiva se crea en 1999, teniendo como pie veterano a la Tercera Brigada de la Policía Militar, con cuartel en el Campo Militar número 1, y con las policías del Instituto Nacional de Migración, la Policía Fiscal y la Policía Federal de Caminos. Ese es otro error en la opinión pública cuando dicen que lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional es la primera experiencia. No es así. Es decir, trabajos de civiles dedicados a la seguridad pública, policías propiamente, con militares. Esta experiencia viene desde entonces. 10 años después, coincidentalmente, como resultado de alguna de las imposiciones de la iniciativa Mérida,
el sistema penal acusatorio, la creación de la Policía Federal. Se elimina esta y se crea esta corporación que justamente 10 años después, el 30 de junio, que hace su pase de entrada de revista la Guardia Nacional en el 2019. En lo que se refiere al tema, lo que quiero decir con esto es que los sucesivos gobiernos han intentado, con sus bemoles, sus aciertos, porque insisto, como le decía Pepe, hay claroscuros, algo no estamos haciendo bien. Y a mí me parece que lo que está retomándose en este sexenio, a través de la Guardia Nacional, es recuperar precisamente a la policía de cercanías. Claro. Porque, bueno, estamos en la coyuntura de lo que dramáticamente sucedió en estas últimas horas en los estados de Guanajuato y Jalisco, ¿no? En donde estudiamos, no solamente vemos detalladamente los videos, pues la policía local llega, pues ya que están consumados los hechos, los bomberos hacen su trabajo ante los incendios de los vehículos. Entonces, cercanía implica confianza, ¿no? Entonces, cuando se comienza a instrumentar esta política de contracción, porque además esto también tiene que ver con asuntos presupuestales, ¿no? Porque es un enfoque, digamos, global, holístico, como se suele decir, ¿no? Entonces, esto, Rafael, implica, desde mi punto de vista, un cambio de enfoque, claro, en donde es fundamental la información que provee el ciudadano o la ciudadana afectada. Por eso la propensión a crear estos mandos policíacos con la intención de que sean contenidos y monolíticos. Si vemos las democracias contemporáneas, en ningún caso han funcionado. Hasta donde tengo conocimiento, para el desarrollo de la Guardia Nacional se estudiaron 51 casos en donde hay estructuras policíacas, como se le conoce de manera especializada, cuerpos intermedios. Tenemos el caso de la Policía Nacional de Colombia. Ahí no hay policías locales, la única policía que está fuera de la Policía Nacional de Colombia es la Policía Vial de Bogotá, nada más, es la única, ¿no? Esto es muy interesante. La Guardia Civil Española, ¿no? O los carabineros italianos, que tienen más de 200 años, o la Gendarmería Nacional, en el caso de Francia, que surge con la Revolución Francesa, ¿no? Y en todos los casos son de formación militar. Claro. Las policías tienen doctrina, jerarquías, uniforme, armamento, cuarteles, ¿no? Claro. Es decir, son estructuras que requieren de una formación, no quiero decir necesariamente militar, pero sí de una disciplina, sí, y de una axiología o de un código de valores. Exacto. Yo, muchas discusiones que tengo también con colegas, es que la policía municipal hay que darle mejores armas, sí, pero también mejores valores. Exacto. Porque si no, esas mismas armas de día las utilizan para la ciudadanía y en la noche contra la ciudadanía, como lamentablemente ocurre. Entonces, las policías de cercanías tienen que ver con este buen funcionamiento del día a día, ¿no? Y que, bueno, el desafío que nosotros estamos enfrentando, desafortunadamente, y yo lo escucho con mucha preocupación, y lo digo con toda franqueza, como gobernadoras o gobernadores que resultaron electos en los procesos, el federal, el del año pasado y el que acaba de suceder aquí, en donde llegan a improvisar. Pues sí. Y ya no se puede. Es decir, ya no puedes llegar a decir que nos ayude Dios, ¿no?, para resolver el problema o ofrecer tu renuncia por 10 días de tiroteos en la capital del estado. Si me fuerzan, les digo quiénes son. Pero entonces, aquí, porque es real, ¿eh? O sea, está público. Entonces, no, bueno, el caso de David Monreal en Zacatecas o la gobernadora Colima, ¿no? Entonces, tú no es dable que con la dramática experiencia que tenemos de décadas, ¿no?, todavía llegues a decir, a ver, ¿qué hacemos, ¿no? México es un país sobrediagnosticado en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces, en esos términos, una de las claves para funcionalizar la política de seguridad pública, pues evidentemente son las policías de cercanía, ¿no?, en donde, insisto, la responsabilidad de las autoridades locales pues es fundamental, ¿no? A mí me parece que se ha cometido un error constante, ¿no?, en hablar de coordinación, y lo repiten como si fuera un karma y por repetirlo se va a dar, ¿no? Pero no se construyen estas políticas, ¿no? Por ejemplo, qué porcentaje de las policías locales pasan los controles, ¿no?, los exámenes de control y confianza, ¿no? Además,
la volatilidad laboral de las policías locales pues, te impide darle cualquier continuidad. Uno de los secretos de lo que ha ocurrido en Ciudad de Nezahualcóyotl, porque hay historias de éxito también, independientemente de la afiliación partidista, ha sido la continuidad. O la historia de éxito de la policía de la Ciudad de México, para no ir tan lejos. Bajaron Que es la policía, ¿cuántos por ciento? El 60%, pero además es la policía local más numerosa, ¿no? Digo, claro, es la capital del país y lo que quieran, pero lo cierto es que ahí están dando resultados, ¿no? Oye, decías hace un momento que no se puede hablar de militarización en el país, porque no hay esta presión por parte de las Fuerzas Armadas en contra de los gobiernos civiles. Pero cuando la guerra de Calderón, pues muchos hablábamos de militarización y criticábamos, y bueno, al menos desde mi punto de vista nos referíamos a este uso que estaba haciendo el gobierno del ejército en tareas que no le correspondían, y ahí sí, en contra de la ley, y sin protocolos y sin ningún plan. Y entonces a eso nos referíamos cuando hablábamos de militarización. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y sobre todo desde el punto de vista de este acuerdo que acaba de mencionar hace unos días López Obrador, que incluso algunos, volviendo a estos analistas que analizan de manera muy extraña, hablan incluso de decretazo, obviamente, ¿no? Que es otra figura. Que es otra figura, es diferente exacto. la iniciativa al decreto, al acuerdo. Al acuerdo. Entonces, un poquito, si nos puede explicar esto y cuál sería la diferencia con lo que estaba haciendo Calderón cuando empezó su guerra y lo que hizo a lo largo de su sexenio. Bueno, la primera incursión del ejército mexicano, que también hay que decirlo que no empezó con Calderón, se agudizó con Calderón, eso sí, porque rápidamente lo quise explicar en la primera parte del programa, desde Miguel Alemán a la fecha, ¿no? Claro. Digamos que hay una propensión institucional. En tiempos de Calderón da un giro. Eso Sí, está claro. eso sí es real. Es Hay decir, un cambio cuantitativo y es cualitativo. el uso intensivo y extensivo de las Fuerzas Armadas. Eso es. Porque con Fox... Ilegal, ¿no? ¿Perdón? Ilegal también. Sería muy polémico decirlo, pero yo te quiero decir, en junio del 2005 se instrumenta, siendo presidente Fox, se instrumentan los primeros operativos militares en municipios del norte del país, en junio del 2005. En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Culiacán, ¿no? entre otros municipios. Entonces, el 10 de diciembre, o sea, Felipe Calderón toma posesión el 1 de diciembre. El 10 de diciembre, siendo gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se anuncia, ¿no? el primer gran despliegue militar. Para mí, ¿cuál fue el error? La ausencia de información, ¿no? Es decir, muy bien, entran los militares y luego ¿cómo salen? ¿No? Muy bien, entran los militares, intervienen, controlan, ¿y qué sigue? Es decir, lo que se señaló en varias mesas de análisis de aquella época era justamente, ¿y cuál es el paso número 2, ¿no? Porque no puedes tener un despliegue permanente de las Fuerzas Armadas, en este caso en el estado de Michoacán y luego Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el tema, porque finalmente, volviendo a la denominación de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues puede dar la instrucción, que en esto ha sido muy cuidadoso el presidente López Obrador, ¿no? Precisamente en decir, muy bien, doy instrucciones, pero con ciertos recursos de carácter jurídico e incluso político, ¿por qué no decirlo, ¿no? Entonces, de allá a la fecha, ¿no? Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, nosotros podemos ver cómo todos los presidentes han tratado, y lo han hecho, modificar la estructura de los sectores de defensa, dimensiones de la seguridad de inteligencia. Cuando digo dimensiones hablo de círculos excéntricos, ¿no? Seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional y seguridad regional, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, a raíz del magnicidio de Manuel Buendía, la Dirección Federal de Seguridad profundamente contaminada. Los primeros grandes líderes del narcotráfico, Claro. son egresados de, Sí, claro. o fueron egresados de. Sí. Se privatizó, digamos, el negocio. Pues, bueno, es parte de la crisis estructural que estamos viviendo, ¿no? Así es. Cuando hablamos ahorita en el corte, pues los antecedentes. Entonces, después, ya señalé, voy a hablar solamente de una característica para no extenderme demasiado. El presidente Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva,
Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Felipe Calderón crea la Policía Federal Preventiva, Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad y crea la Comisión Nacional de Seguridad Pública. En el caso del presidente López Obrador ha sido más intenso, desaparece el Estado Mayor Presidencial, se crea la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los presidentes, simpaticemos o no con ellos, han intentado, ¿no?, acotar, contener, ¿no?, la inercia, ¿no? Entonces aquí el tema, desde mi punto de vista, y regreso a tu pregunta, ¿qué es lo que ha faltado para mí? El enfoque local. Es lo que ha faltado. Porque que la federación asuma per se la responsabilidad en el conjunto de lo que significa la seguridad, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que el sistema penal acusatorio amerita una revisión profunda, ¿no? Porque hemos visto que delincuentes, aún detenidos en flagrancia, por alguna cuestión de técnica jurídica, como le llaman, salen libres, ¿no? Del delincuentes muy peligrosos, ¿no? Y en cambio ciudadanos relativamente pacíficos que pues, circunstancialmente se ven envueltos en algo, ahí están. Lo dijo muy bien el presidente el lunes 8, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay que llevan años sin sentencia, ¿no? Ni siquiera eso. Por eso a mí me parece que algo que no se ha analizado lo suficiente es el cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a Secretaría de Seguridad y Justicia, ¿no? Que es algo que también se tiene que analizar. No sé, sería un tanto subjetivo decir si es más o menos importante que la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Pero regresando a esta propensión que tienen los presidentes, porque yo entiendo que tratan de hacerle frente a esta problemática, ¿no? Nos puede simpatizar o no, pero eso es una constancia, digámoslo así. Y en ese sentido, la diferencia que hoy veo que es muy importante es que hay una digámoslo así, una percepción del presidente de la República en términos de confianza, ¿no?, de lo que son los militares. Ninguna institución es monolítica, ¿eh? O sea, claro, todas tienen sus bemoles, tienen sus problemáticas internas. Hasta las armadas. No, desde luego, generacionalmente hablando. Por ejemplo, el hecho de que el presidente haya designado al general Luis Crescencio Sandoval, que era en ese momento el general de división más joven, implica un cambio generacional. Porque además... Y no era el que le había recomendado el general. Lo que pasa es que, mira, a nivel de... Y qué bueno que me das la oportunidad, porque es importante ir conociendo a nuestras Fuerzas Armadas. Cuando son generales de división, se han tratado por años, ¿no? Claro. Se han tratado por años. El propio general Sandoval fue subjefe operativo del Estado Mayor cuando era el general Cienfuegos el secretario. O sea, sí. En promedio, ¿no? Hay 20, 25 generales de división, pues claro que se conocen, ¿no? Desde mucho tiempo, desde el colegio, ¿no? Sí, exacto, desde el colegio militar. Entonces, regresando al tema del día de hoy, bueno, a las relaciones civiles militares del día de hoy, aquí el punto es cómo el presidente ha trasladado por las circunstancias, sobre todo por la axiología, ¿no?, de la construcción de obras de infraestructura a nivel, en términos ahí sí de inteligencia, infraestructura crítica, es decir, aeropuertos como el Felipe Ángeles, el canal transísmico, son instalaciones de interés de seguridad internacional, ¿no? Sí, claro. Entonces, la dimensión de esta responsabilidad, pues, por eso es muy interesante estudiar el discurso del presidente de la República del 30 de junio, cuando se conmemora el 3er aniversario de la Guardia Nacional, en la Plaza de Maniobras del Heroico Colegio Militar. Yo no lo leí, lo estudié. Caramba. Hasta 4 veces. No, es que son foros en términos de análisis político de la relación civil y militares, son críticos, ¿no? Son definitorios, ¿no? Claro. Y ahí el presidente anticipa lo que iba a decir el día 8. 4 veces, en distintas partes del discurso, señala explícitamente la continuidad de la Guardia Nacional para la próxima administración, para que pueda dar resultados. Porque él sabe la capacidad protagónica, y lo digo en el sentido de análisis político, que tiene la figura presidencial. Porque si Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, si Felipe Calderón la desaparece y crea la Policía Federal, y él desaparece a la Policía Federal o extingue y crea la Guardia Nacional, él lo que quiere sentar son las garantías. Por eso le importa que se vaya a la Defensa Nacional, ¿no? Por eso le importa, porque quedaría como una estructura. Además,
la Secretaría de la Defensa Nacional se viene preparando para estos temas. Volvamos a los antecedentes. El año pasado se crea la Comandancia del Ejército Mexicano. Y en febrero de este año se crea el Estado Mayor Conjunto, en donde ya se entiende va a estar la Comandancia del Ejército Mexicano, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y eventualmente en el traspaso de la Guardia Nacional estará el comandante de la Guardia Nacional en esa nueva estructura. Entonces, esto es muy importante decirlo porque la decisión del presidente tiene muy importantes antecedentes, es decir, no fue un improntus matutino, por decirlo así, ¿no? Sino que hay ahí una trayectoria en donde en esta segunda mitad del sexenio pues busca consolidarlo. ¿Y parte de eso es el acuerdo? Parte de eso es el acuerdo, desde luego. Que va a ser polémico porque el acuerdo, digamos, de las tres figuras para modificar o para proponer algún tipo de modificación, está la iniciativa, ¿no?, que propiamente tiene que ser enviada al Congreso, etc. Bueno, la puede hacer cualquiera del que tenga una representación político electoral, ¿no? Está el decreto, que tiene que ver más con decisiones de carácter inmediato, y el acuerdo que tiene que ver con asuntos administrativos, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir en este proceso la técnica jurídica seleccionada por la Presidencia de la República, no digo que por el presidente, sino por la Presidencia de la República, y el contenido eventual, que todavía no lo sabemos. Yo lo que sostengo es que en buena parte de la opinión pública pues, se está especulando sobre algo que todavía no existe, ¿no? Pues sí. Entonces, digo, que se vale, está bien, ¿no? Pero de ahí a golpes de Estado, ya me parece una... que además no contribuye en nada a enriquecer el debate, ¿no? Francamente, a mí me parece que hay que analizar estos antecedentes para poder... Lo polariza y lo empobrece. Pues sí, porque cuando tú estigmatizas, pues tu capacidad de argumentación se reduce a la nada. Y sobre todo cuando estamos tratando un tema tan delicado, porque obviamente el tema de la criminalidad, de la delincuencia, es un tema multifactorial, se debe a muchísimos factores. Sí, claro. Y yo sí creo que la estrategia que debe ser abordar todos los factores, el factor económico, el sociopolítico, tal. Entonces, lo que tú nos estás contando ahorita es que esto es parte de toda esta estrategia, ¿no? Es parte de una estrategia que efectivamente busca atacar a la criminalidad desde sus causas. Sí, déjame ser metafísico en términos de Platón, ¿no? Pero no van a creer que tengo mi sede ahí en Los Ángeles, California. No, en términos de la metafísica platónica, ¿no? La metafísica es la ciencia de las causas y la física es la ciencia de los efectos, ¿no? Entonces, perdón si suena demasiado académico, desde mi punto de vista lo que el presidente ha planteado es una visión de atacar las causas. Eso es. ¿Que va a durar más tiempo? Pues sí, pero entre más nos retardemos... Pero es la única forma eficaz, ¿no? Pues es que es la forma a través de la cual tú puedes contener las expresiones de criminalidad. Esto acompañada por otras medidas. ¿Qué es el abrazos no balazos? Exacto. Sí. Pero yo lo hubiera... Que se interpreta como que... Yo no ando buscando trabajo, pero yo lo hubiera fraseado de otra manera. ¿Cómo? Yo lo hubiera fraseado de otra manera. Vamos a atacar las causas. Es que no hay de otra forma. Porque la frase, además de que genera mucha polémica, da la idea de cierta tolerancia, digámoslo claramente. De ir a abrazar a los criminales, a los delincuentes. Entonces, que no es eso. Claro que no. Aquí el tema es que no haya impunidad, el tema de la corrupción, que es una de las... como dices, atender las causas. Me gusta más atacar las causas. El tema está... Es más directo porque, si no, de otra manera, bueno, ha sido objeto hasta de... Que sí lo ha dicho, sí también. Sí, claro, pero se ha vuelto casi como un buque insignia, para hablar en términos navales. Y sí me parece que debe de ir acompañado de otro tipo de medidas. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el 80% de los reclusorios locales los controlan los internos. Es decir, en la noche salen a delinquir y en las mañanas se regresan con sus prostitutas, sus drogas, sus celulares adentro de los reclusorios. Explíquenme, ¿no? Entonces, hay que abordar esa temática. La otra que ya lo veníamos, lo que tú planteabas, Rafael, el tema de las policías locales, ¿no? Sí. Porque a la federación no le va a dar.
O sea, entonces esa es la segunda. La tercera... ¿De dónde sacas los mandos? Pues los tienes que formar. Entonces tienes la tercera variable desde mi punto de vista, que es el decidido compromiso del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿no? Claro. Es decir, porque tampoco es un asunto solo del presidente de la República, ¿no? Tiene que haber un compromiso serio. En los protocolos de Palermo, voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero ya lo he escrito. Los protocolos de Palermo en el año 2000, que es lo más avanzado que tenemos en acuerdos y derecho internacional en materia de confrontación al crimen organizado, señala en una de sus 3 características: no hay crimen organizado sin protección del poder político local, ¿no? Entonces esto, pues evidentemente varias veces lo ha dicho el presidente, hay que analizar también ahí las ramificaciones que se dan, y esto es muy serio, porque además Palermo, la capital de Sicilia, ¿no? Claro. Una de las sedes de la criminalidad más violenta en el mundo, ¿no? Ahí se hacen. Entonces, es muy interesante, en alguna ocasión me invitaron a dar unas pláticas, en el balcón del Palacio Municipal de Palermo dice: Palermo, pueblo orgullosamente antimafia. Pareció una pancarta gigante, ¿no? Entonces, la otra parte, la participación de nosotras y nosotros, ¿no? Sí, claro. Si yo soy un abierto partidario de la censura de la música que hace apología de los delitos de género, de la violencia, del tráfico de drogas. Pues si tú vas en el pecero y vas oyendo ¿no? Ando comprando cobijas. Sí. No, es que es en serio, es que algo tenemos que ceder como ciudadanía. O sea, no puedo seguir divirtiéndome a las 3 de la mañana en la zona conurbada de la Ciudad de México el día de quincena. ¿Qué tanto estoy poniendo yo de mi parte para mi seguridad personal? Eso es real. Es decir, estamos en un momento, sin ser, digamos, exagerado, pero sí estamos en un momento crítico en donde hasta el momento la sociedad, que es la variable más importante, ha tenido o ha mantenido una actitud relativamente pasiva, ¿no? Entonces, yo no me meto, ¿no? Y lo que lamentablemente sucede, le ocurre algo a alguien, dicen, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Es decir, la doble criminalización. Entonces, sí, por eso el tema de la seguridad pública es mucho más profundo de lo que en apariencia estamos viendo, ¿no? Porque tiene que ver con muchas, lamentablemente con muchas prácticas, y que va a reclamar más temprano que tarde decisiones, pues no solamente del poder político, sino de nosotros mismos como sociedad. Hay un evento, no me quiero extender mucho, pero es una anécdota muy importante. Precisamente una muchacha se había recibido por méritos propios de economía en la Universidad de Palermo. Entonces organizó su fiesta, ¿no?, de graduación. Ella, hija de un reconocido líder del crimen organizado en Palermo. Entonces ella, con su esfuerzo, becada, o sea, nunca se dio en relación con su papá, hizo su fiesta. No llegó nadie. Pues no, y se suicidó. Se suicidó por el vacío. Ajá, claro. Pero la gente no fue porque vamos a hacer la fiesta de un mafioso, ¿no? Pues sí. Y aquí tú ves aviones fletados de las familias que se van a Cancún, sabiendo que ese dinero es producto de la muerte y la sangre de muchas víctimas. Y ahí va la mamá, va el tío, el cuñado. Esto tiene que ver también con prácticas sociales, ¿no? Pues sí. Y eso es algo mucho más profundo. Oye, hace un momento decías que este cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad era tal vez tan importante, o muy importante, tal vez tanto como lo de la Guardia Nacional. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, insisto, todo esto es con base a lo que ha dicho el presidente, o sea, ha sido una expresión verbal, por decirlo así. Lo que hice obviamente es bajar la transcripción de la intervención para mejor comprender. Ya sé que no es lo mismo que hables a que lo transcriban, obviamente. Pero bueno, con esas atenuantes, el cambio implicaría que tuviera un enfoque más de prevención, irse más a las causas, ¿no? Claro. Me parece que es un paso que va en ese sentido, y que la preocupación del presidente, según yo entiendo por lo que leí y escuché, es que esta parte de la prevención sea más ágil, ¿no? O sea, sea más oportuna, claro, respetando todos los procedimientos jurídicos, etcétera, ¿no? Respetando la autonomía en este caso del Poder Judicial, pero sí que vaya más directo. Es decir, que no haya personas, como sucede, que pasan 5 años y no reciben sentencia, y al final, oiga, pues, el clásico, usted disculpe, vaya a su casa, ¿no? ¿Quién le repara el daño, no?
la ausencia con la familia, en fin, es algo muy... Ahí es donde, por ejemplo, el Poder Judicial debe contar con mucho mayor compromiso, ¿no? en ese sentido. Y este sería una contribución muy importante de un enfoque social preventivo de la situación, porque no solamente el 95% de los delitos en México son de fuego común, es delincuencia común, solo el 5% son federales. Lo que más lastima a la sociedad mexicana es el asalto al pecero, ¿no? Sí, claro. robo a negocio, ¿no? Es decir, eso es lo que más lastima. Lo que pasa es que el crimen organizado pues, es más espectacular, ¿no? Filman, queman camión. No estoy diciendo que una cosa sea menos mala que la otra, pero sí hay que tener un enfoque diferenciado. Es decir, con estudios del propio gobierno federal y del Poder Judicial, tenemos un nivel de impunidad del 98%. Entonces, ¿qué democracia te soporta esos niveles? ¿no? Entonces, por eso creo que tan importante como lo de la Guardia Nacional es el cambio de denominación de la Secretaría, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y cómo ves el papel de Rosa Isela al frente? Mira, yo creo que hay una propensión en los gobiernos federales que yo le llamo la improvisación de funcionarios. Yo no dudo de la buena voluntad, ¿no? Pero les pongo un caso que me parece dramáticamente malo, ¿no? Eugenio Imas, director del CISEN con Enrique Peña Nieto, 5 años. No tenía ni idea. Entonces tú pones al frente, como lo hizo Fox con Medina Mora. Esto es público, ¿eh? Hay un libro de memorias del CISEN cuando cumple 20 años y lo entrevistan a él. Oiga, ¿y a usted por qué lo designó Vicente Fox? ¿Por qué no sabía nada del tema? No, así responde. Entonces, esto también tiene explicaciones. Bueno, pero Rosa Isela estuvo en la Ciudad de México y todo eso, ¿no? Sí, pero... Y sí dio resultados, ¿eh? No, sí, indudable, no, yo la conozco desde luego. Incluso hubo un diplomado ahí con la facultad. Pero sí me parece que es la hora de los técnicos, ¿no? Es decir, la gravedad de los problemas sí amerita una decisión más, me parece, más de fondo, porque además... Y lo puedes ver también en el sexenio de Calderón y que en el sexenio de Fox y más para atrás. Digo, no se trata, insisto, de decir es bueno o es malo, sino si en el esquema de la complejidad que se está viviendo, ¿no? ¿Cuáles están siendo los resultados? El presidente lo ha dicho muy claramente. A mí me preocupa el juicio en materia de seguridad pública al final del sexenio. Y lo ha dicho no una, varias veces, ¿no? ¿Cómo evalúas la labor de un presidente al frente de la seguridad pública? ¿Cómo lo recibe y cómo lo entrega? Más allá de... Y ahí sí necesitas un staff, un equipo, y siempre me refiero al área civil en materia de seguridad pública que acompaña al presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, cómo se está procesando la información, cómo se está organizando la visión de corto y de largo plazo, ¿no? Pero eso tiene que ver con las juntas de seguridad que hacen todos los días. Sí, claro, ¿no? que hacen a las 6 de la mañana. Y yo sí creo que el dato duro aquí es que en tiempos de Calderón la criminalidad subió 192, en tiempos de Peña Nieto subió 50 y tantos, y aquí por lo menos ha bajado casi 10%, ¿no? Es decir, sí hay una diferencia importante. Sí, ¿no? Claro. Aquí el asunto también, Rafael, y esto es importante, y se los decía en el camerino, estamos en la sala de entrada, también qué se puede hacer mejor, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es indudable porque evidentemente pues los gobiernos vienen, los gobiernos van, los grupos entran, los grupos salen, me refiero a los grupos políticos, pero nosotros seguimos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, los gobiernos en general han sido impermeables a un ajuste autocrítico, excepto el presidente López Obrador con lo que está haciendo ahora. O sea, ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, para hablar del siglo XXI, dijeron, oye, sí, lo voy a revisar. ¿No? Lo que está haciendo el presidente es hacer una revisión y un ajuste que yo no había visto. Sí. Independientemente, insisto, de las preguntas específicas sobre el perfil de las y los funcionarios, pero el presidente lo está haciendo. Y en eso, yo lo que estoy, porque muchos dicen, ya voy. Es que ya le entendí. Me recordó a una mesa familiar. Entonces, aquí el tema, ya con esto cierro,
quienes analizan, no, es que va a salir mal. A todos nos conviene que esto salga bien. Por supuesto. A todos y a todos. Por supuesto. O sea, hay que abonar, que hay puntos débiles, que hay cosas que se pueden mejorar. Claro que sí, pues, que no, que gobierno, pero hay que... A los más férreos opositores les convendría muchísimo que esto saliera. Bueno, al país. Pues sí, País completo. a todos. Y generaciones. Pues, mi querido Javier Oliva, estamos muy agradecidos por tu presencia, gracias a con ustedes. toda tu sapiencia. Órale. Y bueno, pues pues un programa más para compartir. Un programa ¿verdad? buenísimo, la verdad, programa mucha buenísimo. No, yo información. estoy muy agradecido porque pues yo conozco la importancia de este programa y su influencia en la opinión pública y el papel de ustedes también, ¿no? Desde luego, como profesionales ya no solamente del trabajo periodístico, sino en este caso del análisis político. Pues eso también habrá que probarlo. Yo puedo dar testimonio de que sí. Ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros, No, ¿verdad? muchas gracias. Honrados de tenerte Sabrá aquí. que si sale el acuerdo, me autoinvito, digo. Si no, Perfecto. Soy experto en plantones, pero no en dejar plantado. Nada más es necesario. No hay. Fíjate, yo creo que poca gente hay en el país tan preparada Muchas gracias. para el tema. Y un como- tema tan delicado. Gracias. Un tema tan delicado como. Y entonces estamos muy agradecidos de que hayas Gracias a ustedes. aceptado estar con nosotros. Y tan objetivo. Exacto. Pues sí. Sí. Pues es que la idea Eso es muy difícil. pues es que, Sí. aunque suene pretencioso, como científico social tienes que probar lo que dices, ¿no? Porque pues, por pareceres pues, nos te echamos aquí 7 horas, ¿no? Sino cómo documentas lo que estás diciendo, cómo lo soportas, ¿no? Me parece. Y ya de ahí esa es tu interpretación, pero ya la tienes. Pero sustentada, que es lo importante. Así es. Ok. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un placer. Rafael, Pepe, Rafael, gracias. Igualmente, tocayo, Javier, Oliva, muchas gracias. Señoras y señores, otro programa. Rafael. Exactamente, Rafael. Jaime, muchas gracias. Gracias, Adiós, Toño. señoras y señores, cuídense mucho. Ya saben que tenemos revista de agosto. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Compártelo. Ay, qué buen programa.